Pasamos ahora al estudio de cómo el ADN está empaquetado para no romperse, como había mencionado antes, porque es muy finito y muy largo, y a su vez que ese empaquetamiento le permita funcionar al ADN, le permita fabricar el ARN, le permita duplicarse y le permita separarse durante la mitosis. Si el cromosoma estuviera compuesto solamente por ADN extendido, sería difícil imaginarse cómo se replica y cómo se segrega a las células hijas durante la mitosis. El ADN está empaquetado en una estructura compacta por la ayuda de proteínas especializadas. Estas proteínas se dividen en dos tipos: las histonas y las proteínas cromosómicas no histónicas. Las dos clases de proteínas más el ADN constituyen lo que se llama la cromatina. Las histonas son exclusivas de los eucariontes, están presentes en una cantidad enorme, habiendo 60 millones de moléculas de cada tipo de histona por célula. De modo que la cantidad de histonas que hay es igual a la cantidad de ADN. Las histonas son proteínas relativamente chicas que tienen muchos aminoácidos con carga positiva como lisina y arginina, lo cual ayuda a unirlas al ADN que tiene carga negativa. Las histonas solamente en forma rara y ocasional se desprenden del ADN y influyen en cualquier reacción que ocurra en los cromosomas. Hay 5 tipos de histonas, ya bien conocidas, que se dividen a su vez en dos grupos: las histonas nucleosomales y las histonas H1. Las histonas nucleosomales son las responsables del enrollamiento del ADN en los nucleosomas y son las histonas H2A, 2B, H3 y H4. Las histonas H3 y H4 son una de las proteínas más conservadas, o sea que menos han evolucionado. Son siempre las mismas en todas las especies. Así que cualquier cambio que ocurra en las histonas se sospecha que debe ser muy perjudicial, porque a través de los millones de años no han cambiado. Mientras que la histona H1 es más larga, tiene 220 aminoácidos y ha variado mucho a través de la evolución. Las histonas se asocian al ADN para formar los nucleosomas, que son la unidad de la cromatina. Si el ADN no estuviera enrollado, cada molécula, cada cromosoma, daría la vuelta varias veces, cientos de veces, al núcleo. Las histonas son las que juegan un papel crucial en el empaquetamiento de esta larga molécula para que entre en el núcleo. Pero su papel en el plegamiento del ADN es importante también por una segunda razón. Porque cada cromosoma está empaquetado de una forma distinta
y la forma por la cual está empaquetada cada pedacito de ADN influye en la actividad de los genes. O sea que el empaquetamiento del ADN, gracias a las histonas, también influye y regula la actividad de los genes. El mayor avance en el entendimiento de la estructura de la cromatina ocurrió en 1974, cuando se descubrieron los nucleosomas. En esta fotografía electrónica, que fue una de las iniciales, se observa la característica estructura en collar de perlas que tienen los nucleosomas. Aquí, por un procedimiento químico, se ha desenrollado el cromosoma y la cromatina. Esto no es natural, esto no lo vamos a encontrar en una célula natural, sino que se ha desenrollado y se alcanzan a ver muy bien los nucleosomas, que son las pelotitas, que están unidas por un hilito muy finito, que es el ADN que hay entre un nucleosoma y el otro. Esta fotografía fue la fotografía de cuando se descubrieron los nucleosomas. Recordamos acá cómo eran los nucleosomas. Sabemos que están formados por la molécula de ADN que da 2 vueltas alrededor de un centro proteico formado por las histonas nucleosomales, que eran la H2A, 2B, H3 y H4. Luego el ADN continúa y vuelve a enrollarse en el sentido inverso en el nucleosoma que sigue. Fíjense ustedes aquí, se enrolla de esta manera, una vuelta, 2, pasa a buscar al otro nucleosoma y ahí se enrolla al revés, 2 vueltas, de modo que queda un nucleosoma apuntando para un lado y el otro para el otro. El ADN que se encuentra entre un nucleosoma y el otro se llama ADN ligador. Por procedimientos químicos se puede destruir el ADN ligador y separar los nucleosomas para su estudio. Y aquí vemos los nucleosomas separados, donde se aprecian las 2 vueltitas del ADN. El diámetro de cada nucleosoma separado es de 11 nanómetros. Ahí los tenemos separados con su diámetro. Si a su vez por procedimientos químicos se los sigue desarmando, nos encontramos con los 2 componentes del nucleosoma, que son el centro de proteínas, que son como 2 monedas, una arriba de la otra, cortadas en 4 partes, o como 2 pastillitas cortadas cada una en 4 partes, una superpuesta con la otra. Cada pastillita está formada por 4 porciones que son la histona H1A, H2A, H2B, H3 y H4. Y debajo está la otra pastillita con las mismas 4 porciones. Y por otro lado tenemos acá el ADN que estaba enrollado, que exactamente tiene 146 pares de nucleótidos. Y aquí también por procedimientos químicos se ha disociado las partes de las pastillitas del nucleosoma y vemos que cada nucleosoma tiene 2 porciones de H2A, 2 porciones de H2B, 2 de H3 y 2 de H4, reunidas de esta manera. Aquí lo tenemos en otro gráfico, un poco más tridimensional. Aquí tenemos el nucleosoma aislado,
las 146 pares de bases de ADN, más las histonas nucleosomales. Aquí con el agregado de la histona H1 que está fuera del nucleosoma. Y aquí tenemos un nucleosoma a continuación de otro, con ese tipo de enrollamiento invertido que ya les fui mencionando. Esta estructura de un nucleosoma a continuación de otra es lo que constituye lo que se llama la fibra fina o fibra de 11 nanómetros, porque tiene 11 nanómetros de diámetro esto. Es el primer grado de enrollamiento del ADN. En la célula no está así el ADN, sino que está más enrollado todavía, como vamos a explicar a continuación. Pero ya tenemos una idea del primer grado de enrollamiento, o fibra fina, o fibra de 11 nanómetros. El segundo grado de enrollamiento también se conoce bien, y consiste en que los nucleosomas se apilan de una forma bastante ya compleja, formando una estructura tridimensional que mide 30 nanómetros de diámetro, que es la fibra gruesa o fibra secundaria de 30 nanómetros, que es el segundo grado de enrollamiento. Lo vemos en distintos esquemas. Y en este enrollamiento interviene la histona H1, que aquí tenemos representada. El aspecto que tiene la molécula de histona H1 es esta, con una especie de zona central más gruesa que es el núcleo de la histona H1 y una especie de cabeza y una cola. La histona H1 unida al nucleosoma determina que los nucleosomas se puedan enganchar uno a continuación de otro. Observen ustedes cómo está dispuesta la histona H1, es como un gancho, se une al ADN. Fíjense que el ADN pasa por adelante, entra al nucleosoma, da dos vueltas y sale después por atrás, le hace como un nudo. Y la cabeza de una histona H1 se une con la cola de la siguiente y de esa manera engancha un nucleosoma con el otro. La forma particular por la cual la histona H1 engancha los nucleosomas determina el aspecto de la fibra de 30 nanómetros. Aquí lo tenemos con más detalle, la estructura molecular de la histona H1 y cómo enlaza un nucleosoma con otro. Se observa cómo la porción globular de la histona H1 es la que se une al nucleosoma, mientras que los extremos, la cabeza, sirve para enlazarse con la H1 y gracias a eso los nucleosomas se disponen ya de esta manera. Se conoce bien, ya es bastante complejo, pero los nucleosomas se disponen uno al lado del otro, de a 6, visto de frente. Esto, si lo vemos de frente, se forma una figura de 6 nucleosomas. A continuación otros 6, y esa es la fibra de cromatina de 30 nanómetros, y así es la cromatina en su segundo grado de enrollamiento. Nuevamente aquí lo mismo, el enrollamiento de los nucleosomas. Ahora, si esta fibra de 30 nanómetros estuviera desplegada, estuviera así como la acabamos de explicar, un cromosoma mediría 0,1 centímetro de largo y obviamente no entraría en un núcleo que es 100 veces más chico. Así que tiene que haber un tercer grado de plegamiento.
tiene que estar más plegado. Hay una organización y un plegamiento complejo que está realizado por otras proteínas. Ya no son las histonas las que dan el tercer grado de enrollamiento. Y la forma por la cual está enrollada la fibra secundaria para formar la cromatina no se conoce todavía en los mamíferos y menos en el humano. Así que ahí ya entramos en terreno de hipótesis y de especulaciones. Se conoce la forma que está enrollada la fibra secundaria solamente en cromosomas muy especiales que tienen otras especies, que son los llamados cromosomas politénicos y cromosomas plumulados. Son tipos de cromosomas especiales que no vamos a analizar ahora, pero ahí sí se conoce. Ahora, en el resto de los individuos, de los organismos que tienen cromosomas comunes, no se sabe ese tercer plegamiento. El único dato que tenemos es que ahí intervienen las proteínas no histónicas. Resumiendo entonces, tenemos el ADN, la fibra fina, primer enrollamiento, la fibra gruesa, segundo enrollamiento, y luego se pliega de una forma que, insisto, todavía no se conoce. Y esta sí ya es la cromatina que entra en el núcleo. También sabemos que la cromatina se puede condensar más o menos. Podemos tener cromatina más condensada o menos condensada. Aquí tenemos cromatina poco condensada. Aquí hay cromatina más condensada. Y si se condensa más todavía, tenemos ya los cromosomas. Así que los cromosomas no son nada más que la cromatina más condensada de todas. Ahí tenemos los tres tipos: cromatina extendida, cromatina condensada y cromatina más condensada, que es el cromosoma. ¿Qué importancia tiene que la cromatina esté más o menos condensada? La importancia es que, como todos sabrán, el grado de condensación de la cromatina determina la actividad de los genes. Cuando la cromatina está muy condensada, los genes están inactivos. Esa es la heterocromatina. Y cuando la cromatina está extendida o descondensada, que es la eucromatina, los genes están activos. ¿Qué diferencia hay bioquímica entre la cromatina activa y la inactiva? Hay 5 diferencias detectadas hasta el momento. Primero, la histona H1 está menos unida en la cromatina activa, y hay subtipos particulares de histona H1 específicos de la cromatina activa. Segundo, a pesar de que las 4 histonas nucleosomales se encuentran presentes en la cromatina activa, están más acetiladas, tienen más grupos acetilo que en la cromatina inactiva. Tercero, la histona H2B en la cromatina activa está menos fosforilada. Cuarto, la cromatina activa tiene una gran cantidad de un tipo especial de histona H2A.
Y quinto, los nucleosomas de la cromatina activa están unidos con dos proteínas especiales que se llaman HMG14 y HMG17. No se sabe la importancia o la función que pueden tener esas proteínas, pero las tiene solamente la cromatina activa. Las zonas de cromatina más enrollada son inactivas, no están fabricando ARN, mientras que las zonas de cromatina más desenrolladas están activas porque están fabricando ARN. Así que cuando se enrolla, la cromatina no fabrica ARN y la cromatina desenrollada está activa y puede fabricar ARN. La diferencia entre la heterocromatina y la eucromatina se conoce desde 1930 por los estudios microscópicos con microscopio de luz. En una célula típica, el 10% de los genes están en la heterocromatina y todos esos genes están inactivos. Todos los genes de la heterocromatina están inactivos, mientras que la eucromatina tiene genes activos y genes inactivos. Entonces ampliamos un poco la clasificación. Hay heterocromatina, que es siempre inactiva, y hay eucromatina activa y eucromatina inactiva. En el humano, por ejemplo, la mayor parte de la heterocromatina está constituyendo el ADN satélite, que son pedacitos de ADN que se encuentran alrededor del centrómero y que tienen una composición de nucleótidos de repetición simple. Con respecto a los cromosomas, con la excepción de algunos pocos casos, como los ya mencionados cromosomas politénicos y plumulados, los cromosomas en la interfase son muy finitos y entonces no son detectables. Se ve la cromatina, pero no se puede distinguir si es un cromosoma, dónde empieza y dónde termina. Por eso anteriormente lo llamábamos cromatina en la interfase y cromosomas en la división. La realidad es que los cromosomas están siempre, pero en la interfase son muy finitos porque están desenrollados y no se los puede ver. El enrollamiento de la cromatina para formar los cromosomas reduce 10 veces el largo de la cromatina y eso permite que los cromosomas sean fácilmente manipulables durante la mitosis. Esa condensación de la cromatina para transformarse en cromosoma está producida aparentemente por la fosforilación de la histona H1. Aquí tenemos los cromosomas, los 46 cromosomas humanos constituyen lo que se denomina el cariotipo. Se han utilizado métodos de tinción desarrollados desde hace 25 años que utilizan colorantes fluorescentes y que hacen que los cromosomas se tiñan con bandas oscuras alternando con bandas claras. Esto se denomina bandeo de los cromosomas, colorantes que le dan este aspecto de bandas.
se distinguen dos tipos de bandas. Las bandas G, que tienen sobre todo adenina y timina, y las bandas R, que tienen citosina y guanina. Lo interesante de este bandeo de los cromosomas es que esas bandas son siempre las mismas en los cromosomas de un individuo y de toda la especie. No se sabe a qué se deben esas bandas, ni qué importancia puede tener estas distintas regiones de cada cromosoma, pero sirve sí para identificar un cromosoma. Se le aplica un colorante, se ven las bandas y ese mapa de las bandas permite identificar ese cromosoma, saber de qué especie es. Lo único que se sabe es que tanto las bandas G como las R contienen genes. Gracias a estos estudios de bandeo también se ha podido establecer las diferencias y parecidos que hay entre los cromosomas de distintas especies. Por ejemplo, en los chimpancés hay 48 cromosomas, 2 más que en el humano, y se ha visto que todos son iguales y que 2 cromosomas de los chimpancés se han unido para formar un único cromosoma en el humano, que es la única diferencia que hay entre el chimpancé y el hombre. 2 cromosomas que se han unido. El resto de las bandas y los cromosomas son iguales. Esta diferencia genética explicaría la diferencia entre un chimpancé y un hombre. Pasamos ahora al estudio de cómo el ADN está empaquetado para no romperse, como había mencionado antes, porque es muy finito y muy largo, y a su vez que ese empaquetamiento le permita funcionar al ADN, le permita fabricar el ARN, le permita duplicarse y le permita separarse durante la mitosis. Si el cromosoma estuviera compuesto solamente por ADN extendido, sería difícil imaginarse cómo se replica y cómo se segrega a las células hijas durante la mitosis. El ADN está empaquetado en una estructura compacta por la ayuda de proteínas especializadas. Estas proteínas es más larga, tiene 220 aminoácidos y ha variado mucho a través de la evolución. Las histonas se asocian al ADN para formar los nucleosomas, que son la unidad de la cromatina. Si el ADN no estuviera enrollado, cada molécula, cada cromosoma, daría la vuelta varias veces, cientos de veces, al núcleo. Las histonas son las que juegan un papel crucial en el empaquetamiento de esta larga molécula para que entre en el núcleo. Pero su papel en el plegamiento del ADN es importante también. Las histonas nucleosomales y la histona H1. Las histonas nucleosomales son las responsables del enrollamiento del ADN en los nucleosomas y son las histonas H2A, 2B, H3 y H4. Las histonas H3 y H4 son una de las proteínas más conservadas, o sea que menos han evolucionado. Son siempre las mismas en todas las especies. Así que cualquier cambio que ocurra en las histonas se sospecha que debe ser muy perjudicial, porque a través de los millones de años no han cambiado. Mientras que la histona H1
Las histonas son proteínas relativamente chicas que tienen muchos aminoácidos con carga positiva como lisina y arginina, lo cual ayuda a unirlas al ADN que tiene carga negativa. Las histonas solamente en forma rara y ocasional se desprenden del ADN y influyen en cualquier reacción que ocurra en los cromosomas. Hay 5 tipos de histonas, ya bien conocidas, que se dividen a su vez en 2 grupos, dividen en 2 tipos, las histonas y las proteínas cromosómicas no histónicas. Las 2 clases de proteínas más el ADN constituyen lo que se llama la cromatina. Las histonas son exclusivas de los eucariontes, están presentes en una cantidad enorme, habiendo 60 millones de moléculas de cada tipo de histona por célula. De modo que la cantidad de histonas que hay es igual a la cantidad de ADN.